7:42 de la mañana, estamos en vivo, esto es Buenos Días por VPI TV. A esta hora comenzamos con nuestro segmento de entrevistas. Este miércoles acudieron a la sede del Tribunal Supremo de Justicia en Caracas el ex gobernador del estado Táchira, César Pérez Vivas, para solicitar la nulidad de la sentencia de la Sala Electoral que ratificó como ganador de la elección presidencial a Nicolás Maduro. César, gracias por acompañarnos, bienvenido. Buenos días, un gusto compartir contigo esta mañana y con todos tus seguidores a través de este importante canal informativo. Gracias por estar aquí para compartir con nuestra audiencia. Quisiera que nos pusieras un poco en contexto sobre quiénes están solicitando esta nulidad de la sentencia de la Sala Electoral. Bueno, esta es una iniciativa de un sector político que formamos un grupo de dirigentes de la democracia cristiana venezolana, integrados en la corriente llamada Concertación Ciudadana. Es uno de los equipos políticos que hemos estado luchando. Fue el equipo que me apoyó a mí cuando participé en las primarias, fue el equipo con el cual apoyamos a María Corina Machado durante toda esta etapa y la seguimos, por supuesto, respaldando en el esfuerzo que tenemos todos de rescatar la democracia. Entonces el equipo jurídico, integrado por el doctor Nelson Chiti Larroche, profesor titular de la Universidad Central de Venezuela, el profesor Oscar Arnal, también profesor de la UCB, el doctor Carlos Daniel Moreno y yo, nos presentamos ayer ante el Tribunal Supremo de Justicia en sala constitucional para solicitar la revisión de la sentencia de la sala electoral, mediante la cual se declaró electo como presidente al señor Nicolás Maduro. Y nosotros allí, además de presentar la solicitud de revisión de la sentencia, pedimos un amparo cautelar por cuanto esa decisión de la Sala Electoral fue tomada en abierta violación a todo el orden público constitucional venezolano, violentando principios fundamentales del ordenamiento constitucional, como es la separación de poderes, la atribución de competencias que la Constitución le da a cada uno de los poderes, y la Sala Electoral incurrió en usurpación de funciones, generó además una violación a derechos fundamentales de los venezolanos, como el derecho al debido proceso, en ese recurso que intentó el señor Maduro allí, recurso absolutamente inexistente en el ordenamiento jurídico venezolano, con lo cual además la Sala Constitucional incurrió en usurpación de funciones legislativas, porque solo el Poder Legislativo puede crear nuevos procesos, nuevas acciones en el ordenamiento jurídico, y siempre esa tarea le corresponde al Poder Legislativo. Bueno, que la Sala Electoral invadió competencias del Consejo Nacional Electoral, invadió competencias del Parlamento y violentó todo el orden público constitucional, dejando digamos, sin protección los derechos humanos, los derechos políticos de los ciudadanos venezolanos, que ha sido el derecho al sufragio, el derecho a la democracia, el derecho a la libertad, porque, como el país conoce, pues en el fondo lo que se trata es de desconocer el voto emitido por el pueblo venezolano el 28 de julio. Y lamentablemente nosotros sostenemos la tesis de que el resultado anunciado por el Consejo Nacional Electoral carece de fundamento, carece de lógica, y el Poder Electoral, hasta este momento que estamos hablando, no ha demostrado ante la nación y ante el mundo que el resultado presentado se corresponde con las actas de votación que se emitieron en las 30.000 mesas de votación que se dieron en Venezuela. Ahora, ¿qué expectativas tienen ustedes de cuál va a ser las consideraciones de la Sala Constitucional ante estas incongruencias que ustedes señalan? Ciertamente muchos amigos nos decían, pero ¿cómo van a perder el tiempo ustedes yendo a un tribunal que está controlado políticamente por el gobierno? En Venezuela no hay separación de poderes. Sin embargo, a muchos nosotros le hemos recordado una lección que nos dio a los demócratas cristianos venezolanos el presidente de Chile, Patricio Aylwin, que fue el primer presidente luego de la dictadura de Pinochet. Y a varios de nosotros, en diversas circunstancias en las que interactuamos con esa figura de la democracia latinoamericana que fue don Patricio Aylwin, nos decía: nunca dejen de exigir sus derechos. Aunque estén en una dictadura, como era el caso que él le tocaba en Chile, usted tiene que acostumbrarse a ser abogado, a mantener la defensa del derecho y a alegar. De modo que a esta pregunta yo le respondería que la peor diligencia es la que no se hace. Nosotros estamos en el deber de plantear el tema. Y la Sala Constitucional tiene ahora en sus manos la posibilidad de ayudar a resolver la crisis política,
haciendo que se respete la Constitución, haciendo que se respete el voto emitido por los venezolanos, o se suma la complicidad que ha venido produciéndose en diversos eh, poderes públicos para darle el golpe de Estado a la soberanía popular. Nosotros estamos actuando en el marco de los derechos consagrados en la Constitución venezolana. La Constitución nos da como ciudadanos el derecho a accionar, a usar esa figura de la revisión de la sentencia y del amparo constitucional, y lo estamos planteando ante la Sala Constitucional, y obviamente vamos a dar el tiempo prudencial para que una figura como esta sea tramitada. De lo contrario, nos veremos en la necesidad de acudir al artículo 31 de la Constitución, y es acudir al sistema de protección internacional de los derechos humanos, que está también consagrado en nuestro ordenamiento jurídico como un derecho de nosotros los ciudadanos de defender y de buscar que los organismos internacionales de derechos humanos se pronuncien respecto a lo que ha ocurrido en Venezuela. Y a pesar de todo el discurso que hace el gobierno de que ellos aquí nadie les puede decir nada, nadie les puede plantear nada porque ellos son soberanos, recordemos que la Constitución venezolana fue votada por el soberano y allí se consagró la protección internacional de los derechos humanos, y ellos están obligados a escuchar, a acatar esos mandamientos, porque así lo ordenó y lo ordena la actual Constitución de Venezuela. Ahora, ¿cuál es su opinión sobre este tema que es noticia? Jorge Rodríguez ha dicho que la sentencia del TCJ ha sido firmada de manera espontánea por Edmundo González Urrutia, quien asegura que fue bajo coacción y le quita validez a lo que ha sido este documento. ¿Cuál es su opinión sobre estas declaraciones recientes? Ayer, cuando yo salí del Tribunal Supremo, varios colegas periodistas suyos me preguntaron al respecto. Todavía no se había producido esa declaración del ciudadano Jorge Rodríguez. Y dije claramente que entender la situación en la cual estaba Edmundo González acá en Caracas, de coacción, de amenaza cierta de ser llevado a la cárcel, pues el hecho de que haya firmado esa carta para nada significa que esté reconociendo absolutamente nada, porque ninguna manifestación, ninguna confesión, ninguna firma de ningún documento bajo coacción tiene valor, porque el proceso de formación de la voluntad y de la comunicación no se ha hecho en plenitud de libertad, sino que se ha hecho bajo un sistema de coacción. Lo que ha demostrado ayer el señor Jorge Rodríguez, cuando mostró esa foto y esa carta, es la comisión de un delito, el delito de coacción, el delito de instigamiento. ¿Hasta dónde han llegado? Que él mismo se fue a la embajada a buscar esa firma bajo amenaza de no darle el salvoconducto, porque lo dijo claramente Edmundo González, no le dan el salvoconducto si no firma esa carta que ellos prepararon. Y obviamente eso no tiene ningún valor jurídico, ningún valor político. Nadie en el mundo le va a atender esto, porque todo el mundo sabe que cuando uno está sometido a una amenaza contra su vida, contra su libertad, pues lamentablemente ocurren estas circunstancias. Y eso es una forma de actuar ya que tiene el actual sistema político venezolano. No solamente con don Edmundo, a quien obligan a firmar esa carta, a quien obligan a someterse a todos esos chantajes para permitirle la salida, porque en el fondo, pues también el régimen pensó que sacando a Edmundo del país, deportándolo de Venezuela, extrañándolo del territorio nacional en la forma en que lo hicieron, iban a lograr que el país aceptara, iban a engañar al país, le iban a quitar el espíritu, porque le hacían firmar esa carta y de esa manera los venezolanos pensaron o pensarían que estábamos renunciando al derecho a la libertad y a la democracia, y se han equivocado totalmente. Es un protocolo, repito. Fíjese usted cómo a la gente que ponen detenidos, a los jóvenes que han apresado, y ustedes han dado cuenta en sus informativos de las luchas de las madres, de las familias, por los jóvenes presos y por los presos políticos que hemos tenido en estas 5 o 6 semanas después de las elecciones. A todos se les obliga a grabar un video donde digan que le pagaron $50 por ir a manifestar, que María Corina los mandó a hacer tal cosa. Es decir, todo un libreto montado para, de alguna manera, darle respaldo a la narrativa oficial según la cual nosotros no ganamos las elecciones. Venezuela, lo que está ocurriendo es porque todos son agentes mercenarios, los ciudadanos que salen a la calle les pagan, porque ellos proyectan en el adversario lo que ellos hacen. Como aquí hay un sistema
represivo mercenario, donde se le paga a grupos armados llamados colectivos para salir a las calles a disparar contra el pueblo, entonces ellos le imputan esa conducta a quienes estamos en la oposición, a todos los factores de la oposición. Entonces, para ellos, en Venezuela, cualquier disidencia, si uno no está de acuerdo, si uno piensa distinto, ya inmediatamente está criminalizado, está señalado, está estigmatizado. Usted, además de esto, ahí no hay sino que escuchar las palabras del señor Jorge Rodríguez hace 2 días en la Asamblea, cuando anunció que por los huesos de sus padres iba a meter preso, iba a aniquilar a todos los que están en la oposición. Fíjese el verbo que usó, una palabra extremadamente grave, porque en el fondo está proyectando lo que es el sentimiento de una persona que tiene esa importante posición de poder, y es aniquilar. De modo que aquí está en riesgo la vida, la libertad de todos los ciudadanos que estamos exigiendo transparencia, que estamos exigiendo respeto a los derechos humanos consagrados en la Constitución de la República. Ahora, continúan las manifestaciones, por ejemplo, de los distintos parlamentos en reconocimiento de Edmundo González Urrutia. Lo más reciente ha sido lo del día de hoy del Parlamento Europeo. Las detenciones que han tensado relaciones diplomáticas entre Venezuela y España y al mismo tiempo Estados Unidos. Bajo este panorama, ¿por qué cree usted que se escogió este momento para informar al país sobre esa firma de ese documento de Edmundo González Urrutia? Porque el gobierno busca que nuestro pueblo pierda la esperanza, la fe. Esto es una estrategia política del gobierno y además preparada. Por eso el señor Jorge Rodríguez y su hermana se violentan, se presentan allí a un territorio, sobre todo la hermana de Jorge Rodríguez, la señora Delcy, que tiene prohibición de ingreso al territorio europeo, y sin embargo se hace presente en su territorio, en la embajada de España. Y lo hacen para ir a extorsionar, para ir a presionar a Edmundo González Urrutia, para hacerle ver que si no firma ese documento, pues no sale del país. Eso es lo que todo el mundo entiende en el mundo. Entonces, ellos se equivocaron con la deportación, con la extrañación de Edmundo González. Ellos pensando que sacando el mundo del país, la gente se iba a desmoralizar, todos nos íbamos a callar, íbamos a decir, bueno, esta lucha la hemos perdido, ya no hay nada que hacer, tendremos aquí madurismo, chavismo, dictadura por siempre, al estilo cubano, porque lamentablemente lo que está aquí aplicándose es el modelo cubano, y estos señores no aceptan la alternabilidad y no aceptan que perdieron, como todo el mundo sabe, porque aquí lo que ocurrió el 28 de julio no es un secreto para nadie, eso lo vio más de 600.000 personas. En cada mesa de votación no solamente estaban los testigos nuestros, estaban los testigos del PSUV, estaban los testigos de otras fuerzas políticas, estaban los funcionarios del Consejo Nacional Electoral, que son básicamente miembros del PSUV, estaban los funcionarios de la Fuerza Armada Nacional y de la Policía, que fueron asignados para la seguridad de los centros de votación. Y además estaban los ciudadanos, porque en cada centro de votación hubo una auditoría ciudadana que se establece en la ley, y en buena parte de los centros de una mesa se dio esa auditoría, y allí se produjo, digamos, la información en vivo, en directo, del resultado electoral. Y en el 80%, 90% de los centros de votación, todo el mundo sabe que ganó Edmundo González Urrutia. Entonces, uno se sorprende cuando escucha al señor presidente del Consejo Nacional Electoral decirle al país que ganó Nicolás Maduro. Y eso obviamente nos da derecho a nosotros a dudar y a exigir, porque es nuestro derecho exigir que se exhiba cada una de las actas que las tienen ocultas. Resulta que el señor Rodríguez es muy expedito para mostrar una carta que le hizo firmar el mundo. Él en el año 2013 montó en la página web del Consejo del Partido Socialista las actas de todos los centros de votación, pero en esta ocasión no las quieren mostrar. No, es santa palabra el resultado final que da el poder electoral. Ya eso se dio, ya están los resultados. ¿Cuáles resultados? Los resultados gruesos no son los resultados. Ahora, tienen que mostrar acta por acta, y eso es lo que le está exigiendo, perdóname, lo que le exige al gobierno de Venezuela, a la comunidad internacional, igual que nosotros los ciudadanos, es: señor, muéstrame el expediente administrativo, señor, cumpla con el cronograma que estableció la ley y que anunció el Poder Electoral de hacer auditoría posterior al acto de votación. Eso no se ha hecho, y es lo que pretendió la sala electoral tapar con esa sentencia. No, ya aquí nosotros hicimos la experticia, nosotros hicimos el peritaje, y por lo tanto todo está bien. Mentira, ese peritaje lo hicieron ellos solos, nosotros los ciudadanos no hemos tenido oportunidad, y eso se llama violación al debido proceso, y eso es lo que ayer nosotros le planteamos
sala constitucional que tiene que revisar y restituir. Ahora, ya ha pasado tiempo suficiente y no han compartido las actas desglosadas. Mi pregunta es la siguiente. Hoy Edmundo González Urrutia pedía a la comunidad europea mayor apoyo en el reconocimiento de los resultados electorales en Venezuela. Entre tanto, ¿qué se espera en específico del gobierno español, por ejemplo, que tiene que reaccionar ahora ante lo que fue esta resolución del Parlamento Europeo? Y por otra parte, de que se supone que esta carta fue firmada bajo coacción desde la Embajada de España en Venezuela. Se espera que ellos tienen su propio ordenamiento jurídico interno y tienen que determinar cómo calificar ese hecho. A nosotros nos parece que esa es la comisión de un delito. ¿Por qué? Porque los que fueron allá a intimidar fueron a cometer un delito. Cometieron un delito en territorio español. Y eso obviamente no nos corresponde a nosotros, porque nosotros no somos ciudadanos españoles. También cometieron un delito porque lo hicieron contra un ciudadano venezolano. Y entonces ahí existe un delito de extorsión, de chantaje, de abuso de poder de parte de la vicepresidenta de la República y del presidente de la Asamblea Nacional. Ambos han incurrido en un delito. Obviamente en Venezuela no habrá fiscalía que los investigue, porque lamentablemente la fiscalía existe para investigar, perseguir, hostigar a quienes tenemos una opinión distinta, y eso que lo estamos haciendo en el marco del derecho, que nosotros, nuestra actuación es una actuación estrictamente ajustada a los derechos consagrados en la Constitución de la República para los ciudadanos venezolanos. Ahora, ¿cuáles son las expectativas que se tienen sobre esta movilización global que ha denominado la oposición para el 28 de septiembre? Es una protesta cívica, pacífica, de la ciudadanía. Los venezolanos solo tenemos nuestra voluntad, nuestra integridad física, moral, espiritual, para exigir el cumplimiento de la voluntad expresada el 28 de julio. Y obviamente la convocatoria para el 28 es a una manifestación pacífica en el mundo, donde los venezolanos volvamos a recordar que aquí hubo unas elecciones, que aquí se burló la soberanía popular y nosotros exigimos que el mundo civilizado reconozca que nosotros queremos la paz y queremos el cambio político, y el señor Maduro y su equipo terminen de entender que no van a poder gobernar, o que no van a tener gobernabilidad a partir del 10 de enero, en razón de que el mundo no los reconoce como los verdaderos ganadores de las elecciones en Venezuela. César, gracias por tu tiempo y por compartir el día de hoy estas apreciaciones con nuestra audiencia. Feliz día. Feliz día para todos. Estábamos conversando con César Pérez Vivas sobre estos temas que son noticia en Venezuela. Hacemos una breve pausa comercial. No se aparten, al regreso mucho más de Buenos Días por BPI TV.